La segunda parte de la unidad 18 tiene que ver con todo lo que es la responsabilidad del Estado, o sea, son dos situaciones distintas que vamos a desarrollar hoy, simplemente todo lo que tiene que ver con el patrimonio del Estado, todo lo que tiene que ver con ese conjunto de bienes que pertenecen al dominio público y que se diferencian palmariamente y claramente de lo que tienen que ver con los bienes que están incluidos en el dominio privado del Estado. Entonces, cuando hacemos referencia a patrimonio del Estado, estamos haciendo mención a un conjunto de bienes que tienen un régimen especial que regula cómo estos bienes se incorporan a este patrimonio del Estado, qué caracteres tienen, cómo está regulado y qué consecuencias tienen que estos bienes ingresen con estos caracteres especiales al dominio del Estado. Después hay un marco normativo especial que los diferencia de los bienes del dominio privado que están sometidos a las reglas comunes de la dominialidad privada, que digamos están contemplados en lo que tiene que ver las reglas del Código Civil y Comercial de la Nación. En lo que hace a los antecedentes históricos, ustedes sabrán que todo lo que tiene que ver con el patrimonio del Estado es un tema que ha tenido una larga evolución y su análisis y su estudio y su regulación comenzó ya hace muchísimo tiempo durante el Imperio Romano. Ya los romanos distinguían entre los bienes que integraban el dominio público de los bienes que integraban el dominio privado. El Estado, obviamente, tenía un conjunto de bienes que les daba un régimen especial. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Y porque obviamente cuando empezaron a surgir las primeras comunidades organizadas, las primeras ciudades, imagínense Roma, el Imperio Romano, cómo funcionaban las ciudades en esos tiempos, había dos situaciones específicas muy importantes que tenían que ver con estas características que tenían estos bienes que, digamos, pertenecían al dominio público, al dominio del Estado. Era de uso común para todos y que tenía la vigilancia de la autoridad. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Y bueno, porque obviamente los bienes que se utilizaban como bienes del dominio público en esa época eran los caminos, las calles, las plazas, imagínense las ciudades fortificadas. En ese momento era muy importante regular el uso de estos bienes y cómo, digamos, se garantizaba su uso que estuviera al alcance de todos. Y aparte de eso, también no solamente tenía que ver con las calles y plazas, sino también con las fuentes de donde digamos, las personas iban, podían acceder al agua. Entonces había digamos, otros aditamentos que requerían, por la práctica del uso de estos bienes, que se los diferenciara de los bienes del dominio privado, de los particulares y del Estado. Entonces, bueno, ya desde el tiempo de los romanos avanza, obviamente en la Edad Media se mantiene esta característica de que los bienes siguen siendo del uso común, pero ya acá la vigilancia pasa a ser ya no del Imperio Romano, sino de los señores feudales, de los príncipes que en ese momento dominaban distintos sectores, distintos territorios. Ya en los estados modernos, a partir de Francia, con el dictado del Código Civil francés, ya se hizo una sistematización en el estudio de estos bienes y claramente se separa la dominialidad pública de los bienes que pertenecen a los privados y de los bienes que tiene el Estado pero que están sujetos a las reglas comunes de, por ejemplo, la compra y venta de esos bienes, sean bienes inmuebles o bienes muebles o bienes inmateriales. Entonces ya se empieza a sistematizar todo lo que tiene que ver con lo que hace a la existencia o la incorporación de estos bienes a un régimen especial. Y porque están destinados al uso
a un fin público y al uso de todos, o a un uso especial, pero que es un uso público. Principalmente en nuestro país, toda la regulación del dominio público está contemplada en el Código Civil y Comercial. Usted me pregunta, pero, profe, ¿por qué los bienes del dominio público, que es un instituto que en principio debería estar regulado por el derecho público, están incorporados en el Código Civil? Y bueno, obviamente porque hay una razón histórica, que es importante, que todo lo que tiene que ver con la sistematización del derecho nació, o primero se dio en el derecho privado, y el derecho privado sistematizó todas las instituciones, contratos, actos jurídicos, todo lo que tiene que ver con el régimen de familia, el régimen de las sucesiones, todas estas cuestiones que hacen a una regulación de las relaciones privadas entre las personas, obviamente fue sistematizado primero por el derecho privado, que es lo que primero se ordenó, por así decirlo. Y bueno, obviamente, cuando uno tuvo que regular el uso y la protección de determinados bienes que pertenecían al Estado, fueron incorporados al Código Civil porque primero nació esta sistematización del derecho privado. Entonces, se incorporaron esta distinción entre los bienes del dominio público y los bienes del dominio privado, que están, digamos, materializadas en lo que tiene que ver con el Código Civil y Comercial a través del artículo 235 y 237. Inclusive el nuevo Código Civil y Comercial contiene una regulación mucho más moderna en lo que hace a la protección de los bienes del dominio público que inclusive están afectados a la prestación de un servicio público, que los tutela de una forma muy especial, que está previsto en el 243 del Código Civil. Y bueno, este régimen especial los distingue claramente de los bienes del dominio privado. Les da ciertos caracteres, como por ejemplo la imprescriptibilidad, inembargabilidad, son inalienables, están fuera del comercio. O sea, estas características especiales hacen que este conjunto de bienes tenga un régimen legal especial. Y el Código Civil dice que todo lo que tiene que ver con la regulación, incorporación de los bienes al dominio público está regulado en cuanto a su uso por el derecho administrativo. Ya hoy el nuevo Código Civil y Comercial establece claramente en esos artículos que todo lo que tiene que ver con la regulación del uso de los bienes del dominio público está alcanzado por las normas que pertenecen al derecho administrativo, o sea, claramente por el derecho público. Bueno, es un conjunto de bienes regulados normativamente por normas de derecho público, y ustedes es un régimen especial, es un régimen exorbitante, por así decirlo, porque contiene cláusulas protectorias especiales con respecto a estos bienes, está fuera del comercio, por así decirlo, como ya les mencioné. Y como es un conjunto de bienes, también tenemos que diferenciarlos del servicio público, por ejemplo. El servicio público es una actividad, como lo había explicado el profesor Muñoz, es una actividad que presta el Estado, bajo un régimen exorbitante. Acá hay un régimen exorbitante, pero no se trata de una actividad, sino que se trata de un conjunto de bienes con un régimen especial que los tutela. Y porque están afectados al uso público. Después vamos a ver qué tipo de uso hay. También tenemos que diferenciarlo de la obra pública. Ustedes cuando el profesor Bustamante dio contrato administrativo, dio el contrato de obra pública. Cómo se llega a materializar esta actividad del Estado, que mediante ciertos vínculos entre los privados y el Estado, contratos administrativos, materializa la construcción de determinadas obras públicas, caminos, puentes, diques, obras de infraestructura, que bueno, que son obras artificiales que se incorporan al dominio público, pero en realidad es una dependencia del dominio público. Todo lo que tiene que ver con la obra pública es una dependencia del dominio público.
Son obras públicas o son bienes del dominio público, pero de características que se incorporan al dominio público, son artificiales, no son bienes naturales. También debemos distinguirlo de la expropiación. Cuando vieron propiedad, vieron un procedimiento especial, que es el procedimiento expropiatorio. Acá, claramente, la expropiación es un procedimiento especial, excepcional, de origen constitucional, que permite la transferencia de ciertos bienes que pertenecen a los privados por este procedimiento especial y que pasan a la esfera del Estado y que se incorporan al dominio público. Por eso dijimos claramente conjunto de bienes y cómo se diferencian del servicio público, de la obra pública y del procedimiento expropiatorio. Dentro de lo que tiene que ver con la regulación específica, ustedes van a ver que el Código Civil incorporó aquellos bienes, hay una descripción de los bienes del dominio público en el artículo 237. Todos los bienes del dominio público que pertenecen al dominio natural, que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los mares territoriales, hasta las 200 millas náuticas, todo lo que tiene que ver con el espacio aéreo, el subsuelo, los ríos, las plazas, las calles. Bueno, hace una descripción completa de los distintos tipos, los lagos, todo lo que tiene que ver con los distintos tipos de bienes, sean naturales o artificiales, que se incorporan y pertenecen al dominio público. Hay una descripción que no es taxativa, es enunciativa. El Código Civil incorporó Ministerio de Leyes, conforme a la ley, a todos los bienes del dominio público natural. O sea, que hay que distinguirlo del dominio eminente, que tiene que ver con la soberanía, que obviamente es como el Estado reconoce sus fronteras y defiende su integralidad ante otros estados. O sea, diferenciar el dominio eminente del Estado del dominio público. Dijimos claramente que la regulación está dada por el Código Civil, pero obviamente la nueva incorporación de bienes al dominio público puede darse a través de las tres esferas del Estado: nacional, provincial o municipal. O sea, los bienes del dominio público los van a encontrar en los tres estamentos del Estado, como Estado federal que somos, como país federal. Van a encontrar bienes del dominio público que pertenecen al Estado nacional, bienes del dominio público que pertenecen a las provincias, y por supuesto a los distintos municipios. Obviamente que los municipios, las ciudades, crean nuevas calles, crean, plazas, todo lo que tienen que ver con obras de infraestructura. Hay distintas e innumerable cantidad de bienes que se incorporan en el dominio público, tanto en el ámbito municipal como en el ámbito provincial, como también en el ámbito nacional. Todo lo que tiene que ver con la creación de nuevas rutas, nuevos caminos, autopistas. Bueno, todo eso tiene que ver con esta institución de la que hoy estamos hablando, que es el dominio público. Distintas clases de bienes, obviamente. Van a encontrar distintas clases de bienes: terrestres, hídricos, aéreos, hidroterrestres, distintas clases de bienes, dijimos por la clasificación: nacionales, provinciales o municipales, naturales o artificiales. Van a ver que hay un conglomerado: bienes muebles, bienes inmuebles, bienes inmateriales. Van a encontrar una serie de bienes que, si ustedes, a veces no es fácil, pero en las distintas dependencias del Estado van a ver que muchos bienes muebles, si ustedes vieran
determinados escritorios, armarios, muebles, tienen una numeración grabada. Eso significa que es el inventario que hace el Estado de todos sus bienes. O sea, los bienes muebles tienen una identificación, los bienes inmuebles obviamente por el régimen registral propio que tienen, la numeración es la inscripción en el Registro General de la Propiedad de cada provincia, que eso con su numeración, el folio y el tomo, que les da el planchón registral, le otorga una numeración específica donde consta que ese bien está incorporado al dominio público. Pero con los bienes muebles eso no ocurre, porque no hay registración de esa forma, salvo con los bienes muebles registrales como los automotores o las embarcaciones, o los aviones, donde hay un registro especial, en donde obviamente se da también esta particularidad que se los incorpora y digamos, se hace la distinción que esos bienes están incorporados al patrimonio del dominio público del Estado. Porque cuando hablamos del patrimonio del Estado, estamos haciendo referencia a un concepto amplio. Este conjunto de bienes también tiene ciertas características especiales. Pero dentro del patrimonio del Estado también hay otros bienes que no son solamente los bienes del dominio público, están los bienes del dominio privado, que el Estado puede, digamos, disponer libremente de esos bienes. En cambio, los bienes del dominio público no. El único titular, ya lo vamos a ver, es el Estado o alguna dependencia de la administración descentralizada del Estado, pero no pueden ser los privados los titulares de bienes del dominio público. Bueno, dijimos que estas son las características. Bueno, ustedes van a ver que en los elementos del dominio público tenemos 4. El sujeto, el objeto, todo lo que tiene que ver con el elemento teleológico y el elemento normativo. Con respecto al sujeto, dijimos, recién lo acabamos de mencionar, que el titular de estos bienes es el Estado, sea nacional, provincial o municipal. Y hago mención a que cuando hablo del Estado en sentido amplio. Puede ser una repartición de la administración, o sea, el Poder Ejecutivo, el Estado Nacional, provincial o municipal, a través de la representación que hace del Estado, a través de la dependencia del Poder Ejecutivo de cada uno de los 3 estamentos, o también pueden ser instituciones de la administración descentralizada, personas jurídicas que pertenezcan a la administración descentralizada del Estado. Pero nunca podría ser un particular. Ha habido una vieja discusión si respecto a los bienes de la Iglesia Católica están alcanzados por esta protección especial de que fueran bienes del dominio público. Claramente la Iglesia Católica es un ente público no estatal. Es un ente público, pero no estatal. Entonces su patrimonio, en principio, no pertenece al dominio público. Si bien ha habido alguna postura minoritaria dentro del derecho administrativo, la del profesor Dromi, que sostiene, haciendo hincapié en un viejo fallo de la Corte Suprema, que es el fallo Lastra, contra el obispado de Nuevo Tuerto, en donde, digamos, la Corte hace rechaza la ejecución de los bienes de la Iglesia Católica situados en Venado Tuerto, en función de que están afectados al uso del público, al uso de los fieles. Pero bueno, me parece que es una postura minoritaria y me parece que tampoco estos precedentes se han repetido y claramente para mí hoy en estos tiempos no creo que podría haber una protección así amplia respecto a los bienes de la Iglesia Católica porque no integran el patrimonio del Estado, que es un ente público no estatal. Es como si habláramos de los bienes que pertenecen a los distintos colegios profesionales, de abogados, de contadores, arquitectos, ingenieros. Si bien son entes públicos no estatales que ejercen función administrativa, porque ejercen función administrativa de control sobre la matrícula, que tienen sus matriculados, sus profesionales, esto no significa
que los bienes que pertenecen a esas instituciones estén alcanzados por la protección o incorporados digamos, a este régimen especial que es el dominio público. En esto claramente debemos decir que no se encuentran alcanzados por digamos, este régimen especial. Profe, ¿y qué ocurre con aquellos bienes que son declarados patrimonio de la humanidad? Que está bien que aquí interviene, por ejemplo, UNESCO, pero pasan a ser de la órbita de dominio público o es No, independiente. ahora, cuando hablemos del régimen normativo, lo que vos estás mencionando tiene que ver con el régimen normativo. Si ese bien no ha sido incorporado al dominio público del Estado, o sea, Sí, si es un bien inmueble, por ejemplo, hablemos, no quiero dar un nombre, hablemos de los esteros de Liberá, por ejemplo, y sí, que un parque ecológico como patrimonio, si eso no es un parque nacional, que los parques nacionales por una ley especial forman parte del dominio público, porque hay una ley especial, hay un régimen normativo especial que lo incorpora al dominio público. Por más que la UNESCO declare que, no sé, la iglesia de San Francisco, ubicada acá en la ciudad de Río Cuarto, va a pertenecer al patrimonio de la humanidad, si no está incorporada al dominio público, y bueno, vamos a tener un problema. Porque claro, claro, porque de pronto se me cruzó ese tipo de consultas, digo, o sea, ¿cómo se hace para resguardar ciertos edificios, monumentos o espacios si de pronto no están a nivel nacional hay una orbitados? ley que regula todos los bienes del patrimonio histórico, que los incorpora al dominio. Hay una ley especial, pero tiene que haber una declaración específica del órgano legislativo que lo incorpore el Claro, patrimonio histórico. Cuando lo incorpora el patrimonio histórico, ahí sí. Bueno, y habrá que ver si ese bien pertenece a un privado. Tendrá que ser sometido al proceso expropiatorio, o sea, tiene que claro, pasar a ser del Estado. ¿Se claro, entiende? Porque si no, sí, ese bien nunca pertenecerá al dominio público. claro, tal cual, tal cual. Distinto, bueno, después vamos a hablar con las restricciones administrativas, hay otras cuestiones vinculadas a lo que tiene que ver con los códigos de planeamiento urbano, que son restricciones administrativas que después tenemos. Pero en lo que hace al sujeto, que es quien es el titular, es el Estado. Porque hay algunos autores que sostienen que es el pueblo, porque viejo profesor de Derecho Administrativo, el profesor Marinov, sostenía que el Estado no puede ser dueño de sí mismo y que por eso el titular de los bienes era el pueblo, que es el que conforma el Estado. Pero el pueblo no es una persona jurídica. Claro, Entonces hay como una inconsistencia. Está bien, yo no entiendo la objeción. Altamira Gijena sostiene, y la mayoría sostiene que es el Estado, porque el Estado es la persona jurídica, es la titular de derechos y acciones. Como persona jurídica es un sujeto titular de derechos y acciones. Y como titular de derechos y acciones, titular de bienes. claro. Entiendo que en esta declaración de que es el pueblo también hace referencia a que está en nosotros la elección de quienes van a ser nuestros representantes, por lo tanto también hay como una Y cuota de participación colectiva, ¿no? Pero claro, me es el parece que también, Estado. me parece que también yo sostengo, soy más de la postura de seguir la postura del profesor Casani, que el Estado es como una institución que queda con el paso del tiempo, que se va conformando por las distintas generaciones de personas y sujetos que integran este ser vivo que es el Estado y que tiene costumbres y tiene una lengua propia y que las costumbres van cambiando con el paso del tiempo, digamos, Exacto, claro, como un reglas, Estado vivencias más sociales van cambiando. claro, como un Estado más desde el punto de vista sociológico y luego va a estar la representación que hagan de ese Exacto. Estado quienes gobiernan. Y así como va cambiando, digamos, la población que integra el Estado, van cambiando las costumbres, va cambiando el marco normativo, entonces también cambiará, digamos, lo que se considera esencial para el Estado como
bienes que deben ser propios del Estado y que deben estar tutelados por este régimen especial. ¿Se entiende? Este régimen especial es un régimen exorbitante, no es un régimen común. Entonces, se le da cierta protección para mantener su integralidad, para que esté dispuesto para el uso de todos. Imagínense, bueno, uno por ahí no se lo grafica, digamos, pero uno cuando va caminando por la calle, perdón, por la vereda, mejor dicho, por la calle, no, porque nos van a atropellar, pero cuando vamos por la vereda, cualquier vereda del centro, caminando, cuando vamos haciendo gimnasia por las distintas partes que integran nuestra ciudad, estamos haciendo uso del dominio público. Entonces, Sí, claramente, tenemos que ver que es una institución sumamente importante porque es lo que nos permite, digamos, de manera ordenada, integrarnos, convivir, usar de estos bienes para las distintas necesidades que tenemos. Ir a comprar alimentos, hacer gimnasia, para el esparcimiento, estar en una plaza tomando mate, ir al Sí, de río, pronto bañarnos. recordaba que incluso en la provincia de Córdoba, cuando fue toda la movida que sigue existiendo por el uso y protección del monte en Sí. Córdoba, hubo una iniciativa hace unos años de que se quería declarar como de dominio público. No la investigué, obviamente, pero bueno, era como una de las solicitudes que convocaban a que la gente firme para protegerlo del desmonte. Lo que pasa es que, claro, pero todo lo que tiene que ver con esas normas, son normas que no, que limitan derechos, o sea, es el ejercicio del poder de policía a los efectos de mantener la biodiversidad, Sí, digamos, de que proteger el el monte medio ambiente sea cordobés. sustentable, bueno, pero tiene que ver muchas veces con obligaciones de no hacer, o de hacer para mantener esta biodiversidad, pero no estrictamente no está conectada muchas veces con lo que es el dominio público. Porque si ese Claro, bien, sí, puede pertenecer a un privado, exacto, claro, sí, sí. muchas veces se dictan normas de protección del patrimonio arquitectónico. Y esa protección del patrimonio arquitectónico no implica que esos bienes todos pertenezcan al dominio público, porque pueden pertenecer a los privados. Entonces, ¿qué hace el Estado? Porque a lo mejor esa casa perteneció a un personaje histórico importante de la realidad de esa ciudad o del país. Entonces le impide al propietario demoler esa propiedad y mantenerla en las condiciones como históricamente surgió o se construyó. Hay una limitante ahí con respecto a ese tipo de bienes, pero porque son leyes especiales y bueno, hay esas limitaciones. Pero bueno, pero esto no tiene nada que ver porque ahí sigue siendo el bien de un privado. Acá el Claro, sí. bien del dominio público exclusivamente puede pertenecer al Estado, sea nacional, provincial o municipal. Entonces eso hace que, digamos, este régimen especial le otorgue este efecto que tiene que ver como consecuencia para proteger lo que es la inembargabilidad, o sea, no se lo puede hipotecar, no se lo puede embargar, no se lo, la inalienabilidad, o sea, que sí o sí están fuera del comercio estos bienes. El Estado no los puede vender una vez que lo incorporó al dominio público, después lo vamos a ver, para que deje de pertenecer al dominio público tiene que cumplir con un procedimiento especial. Por eso hablamos que están fuera del comercio, son inembargables y son, digamos, imprescriptibles. ¿Qué significa cuando hablamos que los bienes son imprescriptibles? Que digamos que los privados, los particulares, ni siquiera por el transcurso del tiempo, por la posesión que hicieran de estos bienes por el transcurso del tiempo, pueden llegar a convertirse en propietarios de estos bienes, por usucapión, por un procedimiento especial regido en el derecho privado que es el usucapión, la acción de usucapión. No podría ni por ese medio, siquiera, ser titular del dominio, o sea, lograr que un juez
transfiera ese bien que pertenece al dominio público al patrimonio de un privado, ni siquiera por una acción de usucapión. Por eso, claramente tenemos que tener presente estas particularidades que tiene el dominio público, que lo diferencia palmariamente de los bienes del dominio privado que el propio Estado puede tener. Profe, y con respecto a los elementos que pasan a ser de dominio público, ¿quién define cuáles son? ¿El Senado o cómo se reglamenta Por que ley, a por ver, ley? Perfecto, por ley o por ley nacional, por ley provincial o por una ordenanza municipal. Pero también podría darse por un acto reglamentario o por un acto administrativo. bien, La incorporación de un determinado bien por un acto administrativo. Lo que pasa es que, por ejemplo, celebramos un contrato de obra pública y sale el acto administrativo que aprueba, digamos, el procedimiento de selección y quién ha sido el adjudicatario. Se celebra el contrato, una vez que la obra se termina, lo que se hace se lo inscribe en el registro de la propiedad. Pero bueno, ahí hay un contrato administrativo que se le encargó digamos, a un privado la construcción de una determinada obra que una vez finalizada esa obra, una vez que se culminó, esto tuvo su génesis en un acto administrativo. claro. Y había el procedimiento de selección del contratista. Y ahí una vez que se celebró el contrato, se culminó la obra, se le incorporó al dominio privado, al dominio público. Pero bueno, puede ser por ley, es lo que habitualmente ocurre, nacional, provincial o una ordenanza municipal. Pero también no descarte que puede darse a través de un acto reglamentario o a través de un acto administrativo, o de un contrato que una vez culminado, este bien pasa a la esfera del dominio público una vez inscripto. Muchas veces las leyes autorizan a los concesionarios de los servicios públicos a expropiar. Por ejemplo, muchas veces hay leyes expropiatorias y se lo facultan a los privados a iniciar el procedimiento expropiatorio para que un bien se incorpore al dominio público, porque por ahí va a pasar la ruta. Pero no significa que el particular va a ser el concesionario que está construyendo la ruta vaya a ser el titular del bien, sino que inició el procedimiento para incorporarlo al dominio público. Pero siempre el titular va a ser el Estado. Y a través de un régimen especial. Después quería hacer una mención, porque también uno por ahí, no solamente cuando uno camina por la calle, la vereda, cuando hace gimnasia, va a una plaza, o va al río a tomar mate, o al parque, sino ustedes piensen en las fuerzas de seguridad, los patrulleros que tiene la policía de la provincia, o la policía federal, o gendarmería. Son todos bienes muebles que se incorporan al patrimonio del Estado, al dominio público. Piensen en las armas que portan los efectivos policiales. Son bienes muebles que pertenecen al dominio público. Están inventariadas. Los chalecos antibala. Son todas. A ver, piensen también en los canes que utilizan las fuerzas de seguridad. Los perros que detectan droga, bueno, son bienes que pertenecen, son animales que están inscritos en el dominio público, así como el Estado puede tener animales, los caballos que están afectados digamos, al servicio de la fuerza de seguridad, también. Todos integran el dominio público. Por supuesto, hablé de las aeronaves, hablé de los vehículos, de los automóviles, hablé de camiones, hay ciertos bienes que obviamente cumplen, una vez que cumplen su ciclo útil, no es conveniente que se los mantenga dentro del dominio público, porque dejaron de prestar esa utilidad pública. Entonces, ¿qué pasa? Se los desafecta. Hay un procedimiento de afectación, que es la incorporación del bien al dominio público. La afectación es lo que vos me preguntabas, ¿cómo se da? Claro. A través de la ley,
Puede ser un acto reglamentario o un acto administrativo, pero tiene que haber un acto concreto del Estado que incorpore ese bien al patrimonio del Estado. Y la desafectación implica el camino inverso. Es cuando el bien deja de cumplir esta utilidad pública, esta finalidad para la que fue prevista. Por ejemplo, el arma se hizo obsoleta que portan las fuerzas de seguridad. El vehículo se hizo obsoleto. Entonces, ¿qué pasa? Y No si es el bien que... pasa, por ejemplo, a la órbita de un museo, en ese caso sigue siendo un bien de dominio público, pero bueno, cumple otra función, o hay que desafectarlo y... Hay que desafectarlo y transferirlo porque va a pasar a otra dependencia del Estado. Digamos, para lo que fue incorporado al dominio público no es por la misma utilidad que se le va a incorporar al museo. Claro, ¿Se comprendo. entiende? O sea que si después se quiere volver a declarar de dominio público para preservarlo en el ámbito de un museo, debe hacer nuevamente la Un declaración acto de de dominio afectación. público. Claro, Exacto. Porque va a ser un acto distinto de afectación. claro, porque de pronto se me ocurre, no sé, las máquinas que se utilizaron para la guerra de Malvinas, que hoy la vemos en museos, Bueno, siguen pero es que siendo, todas esas cosas claro, fueron desafectadas y, digamos, son rezagos de guerra, pero muchos de esos rezagos de guerra se venden. Porque, ¿qué pasa? Uno cuando los bienes, los automóviles se hacen obsoletos, las armas, se hacen obsoletos, ¿qué pasa? Se los desafecta, pero no es que, digamos, son res nullius, que no pertenecen a nada. Pasan al dominio privado del Estado. Y una claro. vez que se los desafecta, el Estado puede venderlos como rezago militar, puede sacar remate los automóviles, los camiones, digamos porque han cumplido su ciclo de vida útil. Y quizás para los privados puedan darle otra utilidad, como Claro. repuesto, o a lo mejor repararlos y utilizarlos. Pero salen a remate, el Estado se hace de un dinero por la disposición final. Imagínense lo que pasa con los barcos también. Cumplen una vida útil y se los desafecta y pasan a desguace. Igual las aeronaves también pasa lo mismo. Entonces, lo que hay que entender es que la afectación, y se dio por este acto especial, muchas veces en determinados tipos de bienes, sobre todo los bienes muebles, pasan a disponerse por un acto expreso del Estado la desafectación. Y ingresa al dominio privado del Estado y de ahí pasa al remate, que es de donde el Estado dispone la venta de estos bienes. A veces puede pasar con determinadas propiedades del Estado. Tiene extensas, bueno, ya ahora no tanto. Había grandes extensiones de tierra que el Estado tenía, sobre todo en el sur del país, o en el norte también, en donde el Estado disponía de estas tierras y las vendía. Obviamente, se disponía y se vendía. Pero no es, porque son tierras del dominio privado, no del dominio público. No Claro. es lo mismo que los parques nacionales. Entonces, obviamente que ahí es distinto, hay un régimen especial que los ha incorporado al dominio público del Estado. Entonces, tener presente esa situación con respecto a la afectación y a la desafectación de los bienes. Se entiende, profe. Aparte, también puede darse la situación digamos, no solamente la desafectación por la extinción. Imagínense un río que se seca o que cambie su curso. Entonces, bueno, obviamente ahí hay una desafectación. Y, digamos, el bien en ese caso pasa por otro sector ahora. Y quizás en ese sentido, quien acrecienta su propiedad van a ser los ribereños del río que se secó, porque dejó de pertenecer al dominio público eso, porque está seco. Claro. O piensen no es el mejor ejemplo, porque nadie quiere que se hunda un barco, pero si se hunde un barco del Estado, al extinguirse la dominialidad pública, el barco desapareció, se extinguió. También está sujeto a las reglas de la extinción. Esto es general para los bienes muebles, no tanto para los inmuebles. Pero bueno, estas son
sí para los bienes inmuebles artificiales. Por ejemplo, a veces un dique cumple un ciclo de vida útil, por ejemplo, o estoy pensando, por ejemplo, en el caso de la central nuclear de embalse, que está incorporada al dominio público, bueno, cumple un ciclo de vida útil y después, bueno, se desafectará, ingresará al dominio privado del Estado y se dispondrá lo ¿Qué se hace pertinente con eso? para disponer de ese bien, o a lo mejor se lo utiliza para otra cosa. Pero bueno, ustedes piensen en eso, piensen en lo que tiene que ver con que no solamente el patrimonio está integrado por bienes muebles o inmuebles, también por bienes inmateriales. Piensen en ciertos bienes inmateriales. No sé, por ejemplo, el emblema YPF. O sea, está inscrito a nombre del Estado, o sea, es un bien inmaterial, o sea, todo lo que tiene que ver con el nombre en sí. ¿Se entiende? Hay ciertas clases de bienes inmateriales que pertenecen al Estado y se han incorporado al dominio público. Puede haber obras literarias también, que el Estado quiera que se hayan incorporado al dominio público también. Pero bueno, son cuestiones que tienen que ver con las distintas clases de bienes. Y que generalmente acá lo que uno ve es los bienes inmuebles, porque uno que tiene más contacto con la utilización de calles, plazas, veredas para circular, bueno, ir a museos, ir a un teatro, todo lo que tiene que ver con la utilización de ese tipo de bienes que pertenece al dominio público del Estado, sea nacional, provincial o municipal. Eso es lo que hace bienes, elementos, o sea, la finalidad, me faltó hablar, dijimos el elemento subjetivo, el elemento objetivo, hablamos de los bienes, y el elemento normativo, hablamos del régimen especial, nos falta hablar del elemento teleológico, que es la finalidad a la cual está destinado este conjunto especial de bienes, que es el uso del público, el uso público, que puede ser un uso común, general, anónimo, el de todos, o un uso especial. Este uso especial se individualiza. Por ejemplo, cuando pagamos la entrada para ir a una exposición en un museo, o cuando pagamos la entrada para ir a ver una obra de teatro. Todo lo que tiene que ver con un uso individualizado. Por ejemplo, cuando pagamos el estacionamiento medido, cuando estacionamos en determinados lugares que está reglamentado dentro del Código de Planeamiento Urbano que tiene la ciudad, uno paga por la utilización de un determinado espacio en la vía pública para estacionar. Entonces eso es un uso especial diferencial. Y que ese uso ya no es gratuito, sino que es oneroso. En general el uso común es el que es gratuito y por esa excepción es oneroso. El uso especial, el individualizado, es el que es oneroso. Por ejemplo, muchas veces se da, por ejemplo, para, pagar la entrada para ver una exposición de arte, un espectáculo, digamos, que brinde el Estado y que haya que pagar una entrada en un teatro o en un museo. Todas estas cosas tienen que ver con un uso especial, individualizado. Después lo vamos a ver un poco más en profundidad. El uso especial individualizado se da a través de dos figuras jurídicas, que es el permiso y la concesión de uso. A través de esas dos figuras jurídicas se da la utilización de bienes del dominio público y a través de un uso especial se da. Pero bueno, el uso común, ir al río, bañarse, es gratuito. Utilizar el espacio
del río para esparcimiento, para caminar, para estar al aire libre. Ustedes vieron que hay un espacio donde se puede hacer skate, hay un montón de espacios públicos que el uso es anónimo, general y gratuito. Por eso es lo que primero tenemos que tener en cuenta con respecto a la finalidad y el uso, ¿no? Porque el uso es lo que está regulado primordialmente por el derecho administrativo, el uso del espacio público está regulado por el derecho administrativo y principalmente este uso está regulado por el derecho administrativo local, sea municipal, provincial o nacional. Ustedes van a ver que hay distintas normas que regulan el uso de los distintos bienes que integran el dominio público. Eso con respecto a los elementos. La afectación y la desafectación ya vimos. Yo les mencioné que las normas de lo que tiene que ver con la regulación del dominio público estaban en el Código Civil a través del artículo 235, 237. Ustedes van a ver ahí todo lo que es la regulación en general que se hace para distinguir qué bienes integran el patrimonio privado, los bienes privados, y qué bienes integran el dominio público del Estado. Todo lo que hace a la regulación del uso es exclusivamente regido por el derecho administrativo, por las normas del derecho público. Terminado todo lo que tiene que ver con la descripción del dominio público y cómo se lo distingue del dominio privado, nos queda hablar de las restricciones administrativas. Las restricciones administrativas hacen referencia a una de las limitaciones de la propiedad privada. Y las restricciones administrativas apuntan a lograr esta convivencia social, esta armonía entre los distintos habitantes de una determinada comunidad. Las restricciones administrativas son una mera tolerancia. Implican, es como que limitan a uno de los caracteres del dominio. Vieron que es perpetuo, absoluto, y en este caso ataca, es perpetuo, exclusivo y absoluto, ataca lo absoluto del dominio. Porque en este caso es una mera tolerancia. Las restricciones administrativas apuntan a permitir una sana convivencia entre las distintas personas que habitan una ciudad. Por ejemplo, estas restricciones pueden ser restricciones generalmente de no hacer o de dejar hacer, y por excepción son de hacer. Por ejemplo, construir de determinada manera. Hay veces que los códigos de planeamiento urbano en determinadas localidades exigen una construcción de determinado tipo. Ustedes van a ver que pueden exigir techo de 2 aguas, bueno, determinadas características para mantener la fisonomía cultural de una determinada población. Pero en general son por excepción, son obligaciones de hacer también, por ejemplo, cuando se exigen en determinados lugares, como le exige el Servicio Nacional de Calidad Agroalimentaria, los bebederos para los animales. Si uno tiene animales en determinados lugares, en determinados lugares como son los frigoríficos u otros lugares donde tiene que haber bebedero para los animales. O sea, hay ciertas obligaciones de hacer que se imponen, pero también de no hacer. Por ejemplo, impedir en determinados lugares la instalación de industrias que contaminan o peligrosas. O de no hacer también, de no construir en determinada altura, en determinados lugares, en los barrios residenciales, se impide la construcción en altura, también se exige dejar determinada cantidad de metros de espacio verde a todos los frentistas. O sea, hay determinadas regulaciones que la principal característica que tiene no solamente su actualidad, porque se le incorpora dentro de los códigos de planeamiento urbano, sino porque también no son indemnizables, son una mera tolerancia. Por ejemplo,
¿cuántas veces van a haber inmuebles en el centro de la ciudad que en el frente o al costado tienen la chapa identificatoria de la calle? Ya no es tan habitual, pero en un tiempo existía esto. Hoy están en un poste de hierro, ahí están señaladas las calles, pero antiguamente se colocaban en las esquinas de cada manzana, donde había un frentista determinado que estaba obligado a soportar la colocación por parte del municipio de la chapa identificatoria de la calle, por la cual uno estaba circulando y cuál era necesario para identificarla. Y también la numeración. Pero bueno, por eso son restricciones que tienen que ver con, digamos, estas situaciones que hacen tienen que ser obviamente razonables, porque a ver, no puede haber una restricción que me impida el uso del bien, de mi bien, porque si me está impidiendo el uso, se está convirtiendo ya no en una restricción administrativa, sino ya pasaría a ser una servidumbre o un procedimiento de expropiación irregular que genera el derecho a la indemnización. Por eso, distinguir las servidumbres de la expropiación como procedimiento administrativo, especial y constitucional, conforme al artículo 17 de la Constitución, que extingue el dominio privado, ataca la perpetuidad del dominio privado y transfiere ese dominio privado al dominio público por un procedimiento especial. En cambio, la restricción administrativa estamos hablando simplemente de que es una mera tolerancia. Entonces, por eso, principalmente ustedes lo van a ver reflejado en los códigos de planeamiento urbano. Y habrá que ver si esas restricciones son obviamente razonables. Porque si yo quiero construir mi vivienda o quiero construir un edificio, tendré que ver cómo está regulado en el Código de Planeamiento Urbano, si en ese lugar me permiten construir un edificio o no. Si es una zona residencial va a estar prohibido construir en la altura. Pero bueno, pero esas restricciones tienen que ser iguales para todos. O sea, entiendo, no solamente tienen que ser actuales, razonables, sino iguales para todos. Entonces, uno tiene que hacer ese análisis, porque la restricción administrativa no es indemnizable. Entonces, esto es lo que caracteriza a las restricciones administrativas. Y por último, hablar de las servidumbres administrativas, que es otro instituto, un derecho real administrativo, en donde hay un fundo sirviente y un fundo dominante, en donde, por ejemplo, muchas veces se la utiliza, por ejemplo, la servidumbre de electroducto para, o la de gasoducto, por ejemplo, para traspasar por determinados lugares, predios, en donde esos bienes pertenecen a un privado, los caños que transportan, digamos, el gas, o las distintas torres de electricidad que tienen un tamaño, digamos, importante y que ocupan un espacio importante. Ustedes imagínense los campos. Entonces, este tipo de ocupación del espacio de los privados, o sea, este fundo, o sea, esta utilización del espacio de la propiedad ataca digamos, lo exclusivo, tiene que ser indemnizada. Es un derecho real administrativo. Entonces, también puede ser utilizado y un fundo sirviente y otro dominante puede ser utilizada para la extracción de agua, para un acueducto que sirva para transferir digamos, el agua a una determinada comunidad, o las servidumbres de los inmuebles de frontera, en donde todos esos inmuebles de frontera que limitan con un país vecino quedan sujetos a que las distintas fuerzas militares o gendarmería, aduana, el distinto personal militar pueda libremente circular por esos bienes, inclusive colocar puestos de vigilancia en esos inmuebles de frontera.
También, imagínense las servidumbres que tienen que ver con la de extracción de petróleo, todo lo que tiene que ver con la explotación del subsuelo. Entonces, las servidumbres que tienen que ver con la limitación de los inmuebles en construcción que están cerca de los aeropuertos. Pero bueno, hay una regulación especial, están establecidas por ley. Hay una limitación importante a lo exclusivo del dominio del particular. Están establecidas en el interés público. Entonces, van a ver que están inscriptas en el Registro General de la Propiedad. Y que obviamente son onerosas. Entonces, tenemos que entender que como se extinguen de la misma forma que se constituyeron, conforme a la teoría del paralelismo de las formas. Entonces, hay que tener presente estas situaciones. Y esto es lo importante con respecto, por eso vamos a dejar acá, porque responsabilidad del Estado nos va a implicar una clase completa para que la entiendan. Entonces, hoy cerramos dominio público, restricciones y servidumbres. Si hay alguna pregunta de esto, cerramos acá, lo libero, y ya nos encontramos el día del parcial. Sí, Jorge. Tengo una pregunta con esto y después cuando cerramos este